buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí transmitiendo precisamente en vivo, completamente en vivo, este curso de Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, este catecismo que nos enriquece tanto en nuestra fe católica y que es un libro, ¿verdad? Que ya está un poquito antiguito, pero ya hemos mencionado varias veces que pues nos lleva hacia lo que es un encuentro con Dios. Es muy importante que para todo catequista nos puede servir este curso que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 5 de la tarde a 5:30. Y pues bueno, en esta ocasión se nos une también o nos permiten compartirlo en la página de evangelización de catequesis también, que es muy importante, de evangelizando.network. También ya somos parte de esta familia y pues nos puedes ver aquí o nos puedes ver también a través de los canales de youtube.com/supercatólico de Mr. Teacher Gabriel y de lo que es el grupo de Facebook de Supercatólico TV. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a checar que se esté viendo correctamente nuestra transmisión y esperando que se vayan agregando los hermanos, ya sea que lo vean de manera en directo como lo estamos transmitiendo ahorita o de manera diferida. Vamos entonces a compartirlo y vamos a realizar nuestra oración como siempre, pidiéndole al Señor que nos ayude específicamente al Espíritu Santo, que nos dé discernimiento para entender acerca de esta catequesis. Mi nombre es Gabriel Esteban, soy catequista desde hace varios años, transmitimos a través de redes sociales, ¿verdad? Bueno, pues vamos a checarlo entonces, vamos a ver quiénes ya se van agregando. Acuérdense que los que están propiamente como amigos en el muro, pues pueden comentar de manera directa y aquí estoy checando lo que es las preguntas o la información que se vaya generando. Bueno, vamos a comenzar entonces con la oración. Muy buenas tardes nuevamente a todos y vamos a invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu que nos dé la fuerza, el discernimiento siempre en cada una de nuestras situaciones personales de cada día. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues bueno, vamos a comenzar ya propiamente y vamos a continuar. Nos corresponde la sesión o la clase número 24 del día hoy, 16 de marzo del 2021. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, acuérdense que hemos estado hablando desde un principio de lo que es el fin próximo y el fin último. Así comenzamos nuestros videos. Si no has tenido la oportunidad de verlo, pues puedes entrar al portal de YouTube de Supercatólico o bien a Mr. Teacher Gabriel, que también está en YouTube, y ahí está nuestra lista precisamente de todas las sesiones y las clases que hemos manejado. Bueno, ¿qué vamos a manejar el día de hoy? Vamos a hablar acerca precisamente de lo que en este libro aparece como el artículo segundo. Ya vamos a continuar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo como el único Hijo de Dios. Y en la pregunta número 28, porque el Padre, si no lo has visto anteriormente, pues lo maneja a manera de preguntas, contesta y hace algunos comentarios y nosotros tratamos de comentar también algo al respecto. Dice en el 128, ¿quién es el Redentor prometido? Y aquí nos dice, el Redentor prometido es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Qué interesante, ya hemos mencionado el día de ayer la importancia que tiene meditar este misterio tan hermoso de Dios hecho hombre. Tenemos siempre que apegarnos a las Sagradas Escrituras, al magisterio de la Iglesia y darnos cuenta de lo enriquecedor que es saber que Dios decidió apiadarse de nosotros y venir a salvarnos. Es algo importantísimo. En los temas que hemos visto anteriormente, el día de ayer y la semana pasada, hablamos acerca de lo que es el pecado original y cómo fue posible, ayer analizamos cómo fue posible que inmediatamente que fue el pecado original, pues no vino nuestro Señor Jesucristo, pero existió la promesa de parte de Dios Padre, de Yahvé, de mandar a un redentor. Qué interesante porque comentábamos ayer, si no tuviste la oportunidad de ver la transmisión de ayer, comentábamos que bueno, si fuera en el aspecto humano, pues uno a lo mejor hubiera dicho, no, pues se equivocó el hombre, se equivocó la creación de Dios, es decir, Adán y Eva se equivocaron,
y aceptaron el pecado. Y entonces uno pudiera pensar pues que Dios hubiera dicho, bueno, pues ya no es situación mía, ¿no? Para que lo entendamos, ya no es algo, ya no es un problema mío, por así decirlo, porque Dios dio todo, dio el paraíso, dio todo a nuestros primeros padres y sin embargo no aceptaron eso y cometieron una falta. Pero Dios es un Dios tan bueno, un Dios que nos ama tanto, que sin duda alguna, pues inmediatamente Dios Padre reaccionó y dijo que iba a mandar a un redentor. Y ese redentor sabemos pues es Jesucristo. Y ahorita vamos a ir viendo cómo a través de la historia de la salvación se nos va mencionando desde ese tiempo acerca del Hijo de Dios que iba a venir a salvar, que iba a venir a darnos los sacramentos, que iba a venir a ofrecer su sangre, su cuerpo por nosotros, porque nos ama, porque nos quiere, porque como somos parte de su creación, nos ama de manera profunda, te ama a ti, me ama a mí. Y vamos a checar ahora la pregunta 130. ¿A qué se refiere la 130? Bueno, aquí el Padre nos comenta qué quiere decir o quién quiere ser, qué quiere decir Jesús, mejor dicho, está bien. Dice Jesús quiere decir Salvador, ese es el significado del nombre de Jesús. Dice, apareciendo un ángel a San José que le dijo, ponle al niño por nombre Jesús, pues es el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Qué interesante, ¿no? Que en sueños, pues recibe este mensaje precisamente San José. Y ya que mencionamos a San José, que ahorita estamos pues recordando un poco lo que es la fiesta y en este año tan especial con San José, pues debemos de analizar la importancia que tuvo San José en este plan de salvación, al ser el hijo adoptivo, al ser el padre adoptivo, perdón, de Jesús. Entonces es importantísimo valorar de manera muy, yo te exhorto a que cuando reces el Santo Rosario, cuando uno de los misterios te acordarás es acerca del nacimiento de Jesús, pues al rezar el Santo Rosario medites tú este misterio. ¿Por qué es un misterio? Pues es un misterio porque es algo fuera de lo común, ¿verdad? Que haya venido el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Pues es un misterio, no es algo normal, como cuando hablamos en los temas anteriores del misterio de la Santísima Trinidad, que humanamente más o menos podemos entenderlo, pero es un poquito difícil de asimilar también aquí. A veces nos acostumbramos y decimos, no, pues vino Jesús a estar con nosotros, pero también debemos de pensar una cosa, ¿qué fue lo que recibió Jesús? ¿Cuáles son las cosas que recibió Jesús al momento de estar aquí en la tierra? Pues recibió todo tipo de injusticias, todo tipo de cosas que definitivamente no era lo correcto que él recibiera. Y no solamente por el aspecto de que es Dios, sino en el aspecto humano. No es posible que lo hayan tratado así. Pero a veces se pone uno a pensar, ¿y si Dios viniera nuevamente? Cosa que viniera nuevamente me refiero como aquella vez. O sea, no cuando venga nuevamente a juzgarnos, sino como aquella vez. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo está el mundo actual? Y es algo que tenemos que meditar y es algo que tenemos que analizar a la luz del Evangelio. Porque este mundo que cada día está peor, pues bueno, tenemos que tratar nosotros de hacer algo. Aunque no sea gran cosa, aunque sea algo muy que pudiéramos decir no vale la pena, no. Tenemos que intentar hacer un mundo mejor, porque es lo que Dios quiere. Y en la siguiente pregunta nos dice, ¿qué quiere decir Cristo? Dice Cristo en hebreo, Mesías quiere decir ungido sagrado. Y el Padre nos dice en la 132 a consecuencia de ello, ¿por qué se llama Jesucristo el ungido o sagrado? El ungido sagrado, aquí hay un error, perdón, al momento de escanearlo. Dice, Jesucristo se llama el ungido o consagrado por el Antiguo Testamento, especialmente por los profetas, dotes y reyes, le llamaban ungidos del Señor. O sea, desde la antigüedad, los profetas ya le llamaban el ungido. Acuérdense que esto es algo extraordinario, porque como es una historia es a través de la historia de la salvación, o sea, no es algo que se dio de un momento para otro, sino que pasaron muchos siglos, mucho tiempo para que pudiera venir el Salvador. Y durante todo ese tiempo hubieron profetas, hubieron muchas personas que fueron anunciando la llegada del Mesías.
Dice: Jesucristo es nuestro profeta, sacerdote y rey por excelencia. Dios ungió con el Espíritu Santo y su virtud a Jesús de Nazaret. Eso está en Hechos. Acuérdense que cuando ponemos citas bíblicas, pues es conveniente, si tienes la oportunidad, pues de degustarlo. ¿Qué significa degustar? Saborear. Porque la palabra de Dios hay que saborearla, porque es sin duda alguna una palabra viva, que como dice la misma palabra, es viva y eficaz. Y aquí en la siguiente pregunta nos dice: ¿por qué se llama Jesucristo nuestro profeta, sacerdote y rey? Dice, aquí nos especifica el Padre. Jesucristo se llama nuestro profeta porque nos reveló los misterios de Dios y nos enseñó cuánto tenemos que creer, esperar y obrar para nuestra salvación. O sea, Jesucristo vino a una misión. Jesucristo vino a revelarnos las cosas, los misterios, muchos de los misterios que en ese tiempo no se sabían. Por eso cuando le preguntaban, decía él: yo vengo a decir lo que es escuchado, lo que yo he escuchado de mi Padre. Es decir, él viene a contarnos aquellas cosas que Dios Padre quería que nosotros supiéramos. Entonces, ese es el primer punto por lo cual Jesucristo es para nosotros nuestro profeta, sacerdote y rey. Y en el segundo punto nos dice el Padre: Jesucristo se llama nuestro sacerdote porque se sacrificó en la cruz, fíjense bien, por la redención de los hombres y todavía se ofrece diariamente por nosotros en el altar, claro, en la Santa Misa. Y porque es nuestro continuo medianero e intercesor en el cielo. Eso lo podemos cotejar en Hebreos. Entonces, vean la trascendencia de esto. Es nuestro sacerdote porque murió sacrificado en la cruz, como nosotros conocemos como un cordero que estuvo y que se ofreció por nosotros. Y el hecho de haber muerto en la cruz me hace reflexionar algo muy importante. Yo siempre he dicho que pues nuestro Señor Jesucristo pues pudo haber muerto de otras maneras. Había muchas formas de hacerlo, aunque ya estaba todo pues profetizado en los salmos, etcétera. Pero Jesucristo pudo haber muerto de otra manera. ¿Por qué esa forma tan cruel, esa forma tan despiadada con la cual murió? Si tú no has visto, si eres joven y no has visto la película de Mel Gibson, por ejemplo, pues te recomiendo que en este tiempo cuaresmal la veas, porque nos da ese sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pues fue un sufrimiento en la cruz. Y te decía, ¿por qué uno puede pensar? Yo he pensado, ¿y por qué no ha muerto? ¿Por qué no murió de una manera menos cruel? Pues yo creo que se tuvo que hacer así para que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón se moviera o se trate de mover cuando vemos esas imágenes, cuando recordamos esos momentos de la pasión, muerte y también desde luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo lo estoy enfocando ahorita a la pasión y a la muerte, un camino de sufrimiento. ¿Y por qué tenía que ser así? Bueno, pues así fue como lo decidió el Padre, así fue como se dieron las circunstancias, pero es porque el pecado es muy fuerte en el mundo. Y él tuvo que realizar un sufrimiento extraordinario para poder redimirnos del pecado, para hacer que se abrieran las puertas del cielo y dejarnos los sacramentos. Ahora, qué comodidad, entre comillas, es el hecho de que si tú estás en pecado mortal, con pecado venial, ya tienes mucho tiempo que no estás en gracia de Dios, pues puedas irte con un sacerdote. Y el sacerdote, en realidad Jesús, no el sacerdote solo es el instrumento, pues te pueda devolver esa gracia. Es algo formidable. ¿Por qué? Porque solamente basta la actitud, el deseo de pedirle perdón a Dios. Ya lo veremos cuando manejemos los sacramentos. A tener nuestro acto de contrición, pidiéndole perdón a Dios, no por miedo al infierno, sino pidiéndole perdón a Dios por haberle ofendido, porque Él nos ama mucho. Y aquí precisamente está el ejemplo con lo que nos dice el Padre, cuando nos dice que se sacrificó en la cruz, ¿sí? Entonces, Él es el mediador, es nuestro Salvador, el que hace precisamente el que intercede por nosotros para alcanzar un día, sí, claro, si queremos nosotros hacer su voluntad, pues alcanzar el cielo. Y en este otro punto, el Padre nos dice algo también muy interesante, en el último punto de esta pregunta, dice:
Jesucristo se llama nuestro rey porque fundó un reino espiritual que es la iglesia, cuya cabeza es y será Él para siempre, ¿verdad? Está en San Juan. ¿Y qué ocurre acá? Vean qué interesante. Y esto en el contexto actual, pues nos puede causar pues algunos comentarios que considero que se podrían tomar. Porque aquí el Padre nos dice, es nuestro rey porque fundó un reino espiritual. ¿En dónde? En la iglesia católica. Pero es un reino espiritual porque está relacionado propiamente con nuestra salvación, con nuestro espíritu, con la gracia, pero también es un reino físico. ¿Por qué? Porque le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no debemos de dejarnos engañar por otras ideas, por otras personas, porque claramente en las Sagradas Escrituras dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nunca dijo edificaré mis iglesias. Entonces, se es claro y sabemos, tanto en el aspecto histórico y en muchos otros aspectos, que la iglesia católica es la iglesia verdadera, que no estamos equivocados, que es el lugar donde dejó a Pedro las llaves. ¿En qué aspecto? ¿Cómo se le llaman las llaves? Porque fue el primer papa. Y desde San Pedro hasta el día de hoy, ¿verdad? Ha sido una serie de papas ininterrumpida. Gente, o sea, papas en este caso, perdón, que son pues los vicarios de Cristo, que son precisamente la forma visible de la iglesia. Ahora bien, hay algo muy importante que tenemos que analizar de esto que acabamos de comentar. En la actualidad hay mucha corriente, bueno, desde hace mucho tiempo, pero he estado viendo mucho en Facebook, sobre todo con los jóvenes, que ponen frases como, por ejemplo, sí, efectivamente, yo quiero a Dios, quiero a Jesús, pero yo soy mi iglesia. No, efectivamente, Dios nos ama, yo amo a Dios, pero yo no tengo que ir a la iglesia. No, hay que esperar y hay que analizar a detalle esta situación. Tenemos que ir a la iglesia por muchas razones. Primero, porque Jesucristo así lo quiso. Porque Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dijo, los poderes del mal no podrán contra ella. Se refería a la iglesia, sí, espiritual, pero también a donde se realizan precisamente esas actividades espirituales, a donde se realizan los sacramentos, a donde se realiza precisamente la Santa Misa. Entonces, yo no puedo decir, sí, amo a Jesucristo, quiero a Jesucristo, pero yo soy, como a veces se dice, ¿verdad?, católico a mi manera. No, no podemos ser católicos a nuestra manera, porque esa es la peor manera de ser católico. Tenemos que ser católicos de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, nos ha pedido. Por eso tenemos que valorar la misa. La Santa Misa tiene que tener para nosotros un valor efectivo, un valor fundamental, porque ahí es donde renovamos nosotros nuestro amor hacia Dios. Ahí es donde Jesús se convierte ese pedacito de pan en su cuerpo real, Jesús realmente presente en su cuerpo, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Te invito, ya lo he mencionado, que en el canal de Supercatólico tú veas un montón de videos que tenemos sobre milagros eucarísticos, cómo estos milagros eucarísticos se han dado a través del mundo en muchos momentos, desde el primer siglo con un milagro que era en el lugar allá en Lanciano, donde una hostia se convirtió o sacó sangre, ¿verdad? Entonces es importantísimo. Sin embargo, nosotros tenemos que creer que Jesús es el Redentor, que Jesús está en la Eucaristía por fe, porque ahí lo dice en la palabra de Dios, porque el mismo Jesús dijo que quien coma su cuerpo tendrá vida en él. Y aquí en la siguiente pregunta que vamos a analizar en la 134 nos dice el Padre, ¿por qué decimos que Jesucristo es el único Hijo de Dios? Dice, decimos que Jesucristo es el único Hijo de Dios porque solo Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y Dios verdadero como el Padre. Entonces lo podemos ver allá en el Salmo 7. Entonces dice, esta verdad la declaró el primer concilio ecuménico celebrado en Nicea. En el concilio de Nicea se estipuló, ¿verdad?, como una verdad. ¿Por qué? Porque a veces pueden haber algunas dudas, algunas situaciones, y es cuando se reúnen los obispos, cuando se hace un concilio,
donde se aclaran las dudas que pudieran haber y donde ahí también a veces se declaran algunos dogmas que son dogmas de fe, o sea, cuando la iglesia nos dice esto es así. ¿Por qué? Porque a veces existen unas cosas que se llaman herejías, ¿verdad? Que es que empiezan a inventar cosas que no son. Y en la actualidad, ¿habrán todavía herejías, cosas así? Bueno, pues en la actualidad hay unas cosas muy similares. Cuando vienen ciertas ideologías como la nueva era, la que conocemos como la New Age, cuando vienen ideas, como comentaba la otra vez, de que a una persona le llegaba un mensaje y me preguntó que qué era eso, porque le llegaba un mensaje de que tenían que recibir a unos ángeles y que les abrían la puerta y todo eso. Todas esas son cosas que no son de nuestra fe, que son cosas que vienen de afuera, que vienen de otras ideologías, ¿verdad? Porque, pues empezando en el caso de este que te menciono ahorita, pues los ángeles no tengo que abrirle ninguna ventana si los ángeles son puro espíritu, entonces no tengo que hacer eso. Y así hay muchas ideas, muchas cosas de la antigüedad, cosas actuales que quieren revolver nuestra fe. Por eso es importante también saber de defensa de la fe. También es muy importante que nuestra fe sea sólida y también es importante que nos preparemos, que nos capacitemos en nuestro conocimiento de Dios, porque si no cualquiera puede venir y nos puede engañar. ¿Y cuánto vale para Dios el alma? ¿Cuánto vale? Vale muchísimo. Valemos nosotros muchísimo, ¿verdad? A los ojos de Él somos sus hijos. Como vimos en el tema anterior, somos el centro de la creación, el centro del universo. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra alma, tenemos que estar siempre con nuestra fe y nuestros conocimientos sólidos. Luego nos dice, ¿no somos también nosotros hijos de Dios? Ah, una muy buena pregunta. Claro, dice, nosotros también somos hijos de Dios, pero no por naturaleza, como Jesucristo, sino hijos adoptados por gracia. O sea, somos hijos adoptivos de Dios. Sí, claro, porque somos hechos a su imagen y semejanza, somos criaturas de Dios. Una vez nos explicaba un obispo, ¿verdad? Que decía, cuando no estamos bautizados, somos criaturas de Dios. Y dice que algunas personas se molestaron. No, es que así es, decía él, porque somos criaturas de Dios, pero Dios es tan bueno que lo único que pide es que nos bauticemos para ya ser hijos de Dios. Y aquí dice, a todos los que le recibieron, dióles por ser de llegar a ser hijos de Dios. Cumplido que fue el tiempo, envió Dios a su Hijo a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahí está en Gálatas, nada más que ahí se me bajó un poquito la línea, pero está en Gálatas 4, 4 y 5. Entonces, para que veamos que las cosas que se dicen están fundamentadas, ¿verdad? En nuestra fe, en el magisterio de la iglesia y también, desde luego, en la cita bíblica, en la palabra de Dios. Dice, esta nuestra adopción no es meramente exterior como la que se verifica entre los hombres. O sea, no es una adopción igual a, bueno, como que yo haya adoptado un niño, ¿no? Porque mediante la gracia santificante participamos de la naturaleza divina, hemos nacido de Dios. Bueno, es un poquito difícil de entender, pero nos dice el Padre que no es igual que yo hubiera adoptado, por ejemplo, si una persona, si un matrimonio adopta a una persona, pues digamos que aunque esté legalmente asentado como su hijo, pues bueno, no es su hijo de carne. Aquí se habla de algo más trascendente que si fuera una adopción humana, porque como nos dice el Padre, aquí es a través de la gracia, a través de la naturaleza divina. O sea, somos hijos de Dios y en ese momento, al ser hijos de Dios a través del bautismo, nos regala cosas hermosas. Lo más importante, nos hace herederos del cielo. Bueno, por encima de eso somos hijos de Dios, eso es más importante, perdón. Y como consecuencia nos volvemos herederos del cielo. Nos da el Espíritu Santo, o sea, nos da la gracia del Espíritu Santo. Por eso he mencionado muchas veces que si tú conoces a alguien que no está bautizado, y sobre todo si ya está grande, pues que se bautice. Ahorita estamos en un tiempo un poco complicado por la pandemia, pero pueden averiguar, a lo mejor en su parroquia, puede ser que hagan algún bautizo y que no tarde tanto la preparación o que sea en línea por las circunstancias y aprovechen este momento precisamente para bautizar a los niños. Ya veremos en algún momento más adelante, ¿verdad? Aquí en este libro es, como te he dicho, es maravilloso
porque hablas de todo, de los sacramentos, de los mandamientos, etcétera, y ahí vamos a hablar de manera más detallada de lo que es el bautismo, el sacramento. Entonces, ¿qué analizamos acá? Bueno, vamos a analizar también, como nos va diciendo el Padre en la siguiente pregunta, como siguiente comentario, nos pasamos a la siguiente pregunta y dice, ¿por qué decimos que Jesucristo es nuestro Salvador? Bueno, hay que analizarlo bien, vean lo que dice. Decimos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador también, porque Él es nuestro Dios que nos creó y nos conserva, porque Él es nuestro Redentor que nos rescató con el precio de su sangre. Hay una parte interesantísima, creo que ya lo he comentado, de la película de Mel Gibson, donde se ve que una gota, en el momento en que muere Jesús, se ve que una gota de lluvia cae y llega hasta el centro, hacia la parte central donde está Jesús. Esa imagen tiene un significado muy importante en la película. No es solamente porque empezó la lluvia, como nos cuenta la palabra, que dice que al morir pues se abrió la tierra, resucitaron algunos difuntos, etcétera, como está en la palabra, sino que ahí Mel Gibson quiso profundizar más. Y el hecho de que haya caído del cielo, se haya visto en la grabación, en la película, que haya caído una gota del cielo y haya quedado exactamente al pie de la cruz, en un video que tengo sobre una reflexión sobre los sacerdotes que estuvieron y que formaron parte también de esta película, con la asesoría sobre todo, pues ahí nos explicaba un padre, en ese video explica un padre, de que eso lo quiso representar Mel Gibson como la lágrima de Dios. La lágrima de Dios Padre al ver morir a su Hijo. Entonces, eso tiene que ser para nosotros en este tiempo de Cuaresma, sobre todo, algo que nos sacuda, algo que nos haga darnos cuenta del amor de Dios. Porque desde luego que Dios Padre, Yahvé, pues no le agradó del todo, ¿verdad? Haber dado a su Hijo en esa situación, haberlo entregado en la cruz. ¿Pero por qué lo hizo? Porque consideró que ese era el medio de salvación que había que darse, que había que ofrecer al Cordero, que había que ofrecer a Jesús para que nuestros corazones, aún en el tiempo, en este año, en este momento que nos estás viendo, nuestro corazón se pueda estremecer al ver el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Entonces, veamos la trascendencia de haber mandado un redentor, la trascendencia de que Jesús, bueno, Dios Padre, Jesús Dios, que nos ama tanto, ¿verdad? Que es el mismo Dios, pues haya mandado Dios Padre a su Hijo. Y luego nos dice, vamos a terminar con estas dos preguntas. Dice Jesucristo, el Mesías o Redentor prometido. Y en la 137 nos dice el Padre, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el verdadero Redentor prometido por Dios? Y nos dice, sabemos que Jesucristo es el verdadero Redentor prometido por Dios porque solo en Él se cumplió todo cuanto los profetas habían anunciado del futuro Salvador. Acuérdate, si tú analizas los salmos, si analizas el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones se nombraba acerca de cómo iba a ser ese Redentor, acerca de cómo iba a sufrir. En los salmos, hay algunos salmos que prácticamente están redactando el momento de la muerte en la cruz. Entonces es formidable porque a través de los profetas nos iban diciendo al pueblo judío quién iba a ser el Mesías, para que en el momento en que llegara supieran quién era. Dice, ¿de qué modo fue anunciado el Mesías? El Mesías fue anunciado por figuras y por profecías, como acabo de comentar. Por figuras del Mesías se entienden ciertas cosas, personas, acontecimientos históricos que representan bajo distintos aspectos las propiedades de Salvador, sus misiones y sus obras. Entonces, todo este plan de salvación fue hecho por ti y por mí. Todo este plan de salvación fue presentado por Dios Padre para que el mundo se salvara, para que viniera un redentor y gracias a ese redentor, te comento y ya hemos comentado, pues es que se abre el cielo, es que se presentan los sacramentos, es que tú y yo podemos ir a la Santa Misa y encontrarnos con un Cristo vivo, con un Cristo verdadero que está en la hostia consagrada. Esperamos que este tema te haya servido, este comentario. Nos quedamos en la pregunta 138, pero pues son muchas las preguntas que nos faltan, apenas vamos como por acá, vean, entonces nos falta mucha información.
pero pues es muy importante esto. Ojalá nos sigas acompañando. Te recuerdo, son todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media, solamente pues, son las 5:29 en punto. Entonces vamos a dejarlos ahí y pues seguimos adelante. Te comento también que ya estoy subiendo en mis canales de YouTube lo que es el curso que di este fin de semana a catequistas. Se inscribieron más de 100 catequistas de diferentes países y dimos la catequesis de la esencia del catequista, donde hablamos de la cuestión espiritual, pedagógica que necesita un catequista. Ya está en las redes y lo puedes encontrar en los canales de YouTube de Supercatólico TV y de Mr. Teacher Gabriel. Búscalo ahí y lo encontrarás, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, muy buenas tardes, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 5 de la tarde, donde seguiremos hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Que la pases bien y ánimo, que descanses.